escucha usted al diputado Víctor Sánchez, presidente de la Comisión Especial Legislativa para los Asuntos López Castro, Ola, SAE y los demás. Bueno, en este caso, insisto entonces en una pregunta que se hizo aquí. ¿Qué diputados, qué funcionarios del Congreso han sido citados ante el Ministerio Público y ante comisiones? Porque al Pleno no ha asistido nadie, ¿verdad? No. ¿No procede al Pleno? Bueno, lo que ocurre es que los que son ya exfuncionarios, que no son miembros del Poder Ejecutivo, que son de las lagunas que tiene también la ley, en mi concepto, dos cosas importantes tienen o que reformarse, porque así es en la vida parlamentaria de otros países como en Estados Unidos, que es facultades para citar a particulares y a funcionarios o exfuncionarios, y facultades para citarlos incluso utilizando los medios de apremio, como una autoridad. Yo creo que eso tendría que ponerse en la mesa en algún momento, porque ahora lo que se hace con particulares es invitarlos. Y en el caso cuando llevarlos a declarar, a comparecer, creo que es importante también poner a consideración en su momento, que son las lagunas que tiene la ley, que sean protestados para que puedan declarar con verdad, porque eso permitiría que estemos hablando de un procedimiento legal, pero además con sustento. Si no estamos jugando, pues a ver si quiere venir el señor. Y creo que es una cosa muy seria lo que estamos ahorita revisando, pues que se está investigando. Bueno, pues el dinero de la gente que ha sido desviado de una manera pues muy burda. Se citó ya al señor Antonio Rocha y compareció por medio de escrito, y en esa misma última sesión que tuvimos de la comisión especial, se acordó citar a comparecer a los exsecretarios generales de la pasada legislatura, el señor Carlos Correa Ceseña y al señor Carlos Corona. Ellos, en la primera sesión que tengamos regresando los primeros días de enero, se les estará también citando para que comparezcan y expliquen por qué fue la situación esta de haber firmado los contratos Ola y SAE, y donde se pagaron más de 50 y tantos millones de pesos. Con esas declaraciones nosotros estaremos poniendo a consideración en la comisión la cita de los exdiputados que tienen responsabilidad. Era importante, antes de citar a los diputados o exdiputados, que declarara el señor Antonio Rocha, porque como ellos en los medios habían dicho que por él habían firmado ese convenio judicial, pues ahora que tenemos la declaración por escrito donde dice que no tuvo nada que ver y que además jamás dio ninguna opinión en el caso SAE y Ola, porque dice desconocerlos. Y efectivamente hasta ahora no tenemos ningún documento que así lo haga valer, y entonces va a ser relevante, y era construir primero esto, tener la opinión de él, tener su versión, para ahora a los exdiputados. Yo en lo personal no tengo ningún compromiso con absolutamente nadie, más que con la gente, y que se llegue a la verdad de las cosas. Víctor Sánchez, explícale por favor al auditorio en qué consiste el origen de todo esto. ¿Para qué contrataron a estos gestores y qué obtuvieron? Bueno, supuestamente lo que ellos manifiestan era, lo que establece en el contrato era que iban a hacer unas revisiones, en el caso López Castro, de los impuestos que supuestamente se habían pagado en exceso, y en algún momento, bueno, la asesoría contratada era para que se regresaran esos excesos que se habían pagado en la legislatura 58, un poquito tal vez la 57, 5 años anteriores. Nosotros no tenemos evidencia de que hubiera algún pago, algún regreso, algún excedente. En consecuencia, bueno, pues vemos que es una simulación. Eso estamos hablando de la legislatura 58, en donde ahora un informe previo que tenemos es que sí se pagaban los impuestos, pero ya en el año 2009 ya no se pagaron. Entonces, ni 2009, parte de la legislatura 58, ni 2010, ni 2011, ni 2012, parte de la legislatura, o toda la legislatura 59, hasta que llegamos nosotros en esa legislatura 60, en noviembre del 2012, se empezó a trabajar, y hay que reconocer a la Comisión de Administración, en buscar cómo regularizar todos los adeudos, porque se debían ya en ese momento más de 300 y tantos millones de pesos. De puros impuestos. De puros impuestos. Impuestos que se retenían a los empleados, pero que se desviaron
hacia otros fines que aún estamos buscando a dónde se mandaron esos recursos. ¿Ya han localizado algún fin a donde haya ido a parar ese dinero? Todavía no lo tenemos documentado, se presume que fue a nómina de, sabíamos que tenían la nómina infladísima, con aproximadamente 1000 empleados supernumerarios. Y bueno, además que nos dejaron con los empleados también altísimos en los salarios, nos basificaron, bueno, nos dejaron un montón de problemas. Entonces, esa fue el contrato López Castro, pero el contrato SAE y OLA trae más o menos los mismos fines. También hablan de una supuesta asesoría para adherirse al decreto 2008, precisamente para regularizar esto, falta de pagos y demás, que sabemos que nunca se adhirieron hasta que se llegó a esta legislatura, que hoy nosotros formamos parte de ella. Fue cuando se logró que se regularizara toda esta falta de pago. Entonces, ¿ese decreto 2008 en qué consiste? El decreto 2008 habla de regularizar aquellos entes públicos como el Congreso del Estado, en los cuales tuvieran problemas de pago, falta de pagos de impuestos, etcétera. Y entonces ese decreto tuvo extensiones, incluso ahora que... ¿Cuándo terminó la vigencia de ese decreto? Bueno, ese decreto tuvo extensión hasta ahora el 2012 y 2013, y ahí establecía que aquellos que tenían problemas en el pago, etcétera, si se pagaba en diciembre del 2012 cierta cantidad de dinero, automáticamente se condonaba lo demás. Gracias a eso nosotros pudimos regularizarnos, y no ahorita estuviéramos todavía endeudados con el SAT con más de 300 millones de pesos. Ahora, dejar claro que esta legislatura ni ha dejado de pagar sus impuestos, ni ha dejado de pagar las cuotas obrero-patronales al IMSS y a pensiones del Estado. Hemos sido responsables en ese sentido, todo se paga. Por lo que va de esta legislatura. Y además se ha pagado, por ejemplo, a pensiones del Estado, los adeudos que se deben, se debían 140 millones y ahorita creo que va en el 80% ya de pago, es decir que no vamos a dejar ningún adeudo. Eso es lo que hasta ahora, yo como diputado que no pertenezco a la Comisión de Administración, pero sé y estoy dándole seguimiento. Esperemos que no nos salgan con alguna sorpresa estos compañeros de la Comisión de Administración, que son los que manejan los centavos del Congreso, eso también lo dejo de declarar. Entonces, esos 3 contratos que nosotros hemos logrado revisar, hay una persona que está relacionada con los 3 que creemos, no nada más el señor Rafael López Martínez, sino hay otra persona, y nosotros presumimos que se trata de lo mismo, de las mismas personas que están detrás, etcétera. Entonces, son contratos que se hicieron para simular una especie de asesorías, para regresar impuestos que nunca se regresaron, y que al final de cuentas sí se desviaron dineros en pagos de esas asesorías por más de 50 millones de pesos y por medio millón de pesos en el caso López Castro, y que se estuvo con el riesgo de pagar más de 80 millones de pesos o 100, porque se hablaba de 58 millones más intereses, podían haber llegado a 100 millones de pesos en el caso López Castro, y que afortunadamente la presión de todo el mundo, reconocer también aquí la mano del gobernador, se logró que se detuviera ese pago fraudulento de más de 50 y tantos millones. Pero en el caso SAE y OLA, el Congreso ahora por medio de la comisión que encabezo va a buscar cómo regresar, que se regrese ese dinero de los 50 y tantos millones de pesos en acciones legales, tanto en la denuncia penal como en las demandas de nulidad que se están formulando. Pregunta solamente curiosa, ¿el gobernador qué dice o qué actitud o qué trasciende que sea su actitud en el caso de los 56 millones de pesos que ya se pagaron a OLA y SAE? Bueno, en esos casos, hasta ahora, eso también lo quiero dejar claro, desde el primer día que instalamos la comisión especial para esos 3 casos, nosotros al fiscal general del Estado, que es el responsable de las investigaciones penales, le hicimos una invitación de que nos recibiera en su oficina. O sea, tuvimos esa cortesía, pero a la fecha que hemos establecido, ya cerca del mes, la comisión especial, no hemos recibido una respuesta oficial. En consecuencia, nosotros ya le dimos la oportunidad de que él nos recibiera y nos explicara el seguimiento del caso López Castro y de estos casos que están denunciados penalmente. Lo que nosotros haremos es girar una solicitud de comparecencia en la cual está obligado a comparecer a la comisión y en su caso al pleno. Eso lo haremos entrando en los primeros días en la primera sesión que tengamos, los primeros días del año que entra, y obligaremos a que explique. Lo que yo tengo es, pues nosotros estamos coadyuvando en todos estos asuntos y vemos que va lento. Víctor, mencionas que una persona puede ser
como el vaso comunicante de los 3 casos, de las 3 empresas. ¿Quién es? Ahorita no tengo el nombre, de momento se me escapa, pero lo hemos dado a conocer públicamente, por ahí un diario también lo dio a conocer, y esa persona aparece como apoderado en 2 y como auditor en el otro. Entonces, con ese vínculo, elementos que se han dado también a la Fiscalía. Hay muchísimos elementos, nada más falta que la Fiscalía haga su trabajo. O sea, nosotros como comisión, la comisión se hizo para dar seguimiento a las acciones legales. Y tiene sus limitaciones la comisión, por supuesto, no somos Fiscalía Especial. Pero todos los elementos que nos lleguen los vamos a hacer llegar a la Fiscalía y obviamente un seguimiento, eso es lo importante que decías, Marcos, al principio. A ver, Víctor, se trata de un tema personal, ya en este momento no. Ya en este momento el Pleno dijo, crees esta comisión como institución que somos, Congreso del Estado, crees esta comisión, y ellos vieron a bien que yo desde un principio había encabezado estos temas. Bueno, pues que sea el presidente, el diputado Víctor Sánchez, pero yo ahora no represento ni como diputado los intereses de Víctor Sánchez, sino pues ahora los del Pleno, y en algún momento tampoco representaba los intereses de Víctor Sánchez, representaba los intereses que tienen los ciudadanos representados en un diputado al seno del Congreso del Estado. Hay una cuestión que yo creo vale la pena aclarar. Si el gobernador es el que decidió, entre comillas, que esto se acelerara, no hay un acercamiento por parte de la Comisión Especial con el gobernador o con Roberto López, el secretario general del gobierno, para decirle, oye, necesitamos que nos regresen los 56 millones de pesos que ya se le pagaron a OLA y SAE, pausa y respuesta después de ella.